Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Este instrumento musical también nos retrotrae al primer tema que hemos efectuado y que hemos intentado diseccionar para todos vosotros, los enigmas de la música clásica. Y desde luego qué impacto, por lo menos a mí, me ha producido esta historia en investigación, abierta desde luego. Quizá pueda llegarnos más datos esta misma noche, quién sabe, pero todavía en nuestro país hay esos hostales de carretera. Yo tengo alguna que otra anécdota en hostales de carretera, sobre todo en la época, tú te acuerdas muy bien, Santiago Camacho, de la época de Enigmas, Sí, hombre. que andábamos de un lado para otro, y yo tenía que dormir muchas veces en estos lugares, y claro, hay ciertos enclaves que son bastante, en fin, escalofriantes, y que uno llega, sobre todo de noche, después de hacer un reportaje, no tiene otra salida. Evidentemente son mucho más selectivos en los lugares importantes y de rancia abolengo, y prefieres ir a otros lugares, también por la cuestión económica de aquella época, y caramba, en algunos sitios, yo recuerdo podíamos lanzar un llamamiento, hasta yo, hoteles de carretera. Sí, uno en Granada, Sí. me acuerdo perfectamente, un hotel de carretera en Granada, no, pero que tú dices es otro, en Cádiz. En Cádiz, El de Cádiz es el lugar que yo no quiero ni recordar, más terrorífico, donde yo he pasado una noche investigando. Se habló hace 15 años, de 14 años. Pero recuerdo uno, por ejemplo, en Granada que me tuve que quedar, que no sé si existirá, pero cuando Paco nos contaba la historia de este crimen sin resolver, yo le decía ahora fuera a Paco, oye, es que puede haber esta noche gente que está escuchándonos en un hostal de carretera, en un motel, pues porque está de viaje, los transportistas que nos siguen, pues bueno, que están ahí durmiendo y que están escuchando esta historia. El de Granada me impresionó. Y no sé por qué es esos sitios que no tenían nada de extraordinario, pero desde que llegas hasta que te vas, y no en un reportaje, recuerdo que fuese especialmente macabro el que yo estaba cubriendo en aquel momento, porque eso puede influir evidentemente en el ánimo de una persona, pero tengo en la mente muy presente que era un lugar en el que estuve inquieto desde la noche que llegué hasta que me tuve que marchar, y me marché de allí con el viejo todoterreno que tenía, como alma que lleva el diablo. Me ha pasado, claro, son, pues no sé, muchos años en la carretera. Llegar a un lugar, fíjate, esto yo es un poco abuelo cebolleta y lo sé, pero me pasó en Salamanca de llegar a un sitio muy de madrugada y parar porque, pues para coger algo para comer, ¿no? Una venta. Y mira, Santi, tuve la impresión, es que la tengo en la mente. Me bajé y cuando entré, un par de lugareños, os hablo de madrugada, y intuí perfectamente que iba a pasar algo malo. Que seguramente estaba equivocado, pero me marché de allí, o sea, entré por la puerta, me vieron, igual alguno se acuerda, y salí rápidamente. O sea, algo me dijo, no estés aquí ni un minuto. Pero donde lo pasé francamente mal es en la Sierra del Retín de Cádiz, después de una serie de reportajes por el sur, por Cádiz, y después de haber estado en casa de JJ Benítez, yo ya tenía que volver, y recuerdo que había temporal, y un hostal que quizás sigue cerca de Vejer de la Frontera, pero que recuerdo que uno pensaba que estaba lo de la carretera, y entonces me suben hacia arriba, la señora con las llaves me sube hacia arriba, y yo veo que voy a través del monte, y digo, pero... Dejando el coche abajo. Claro, digo, pero ¿dónde está esto? O sea, esto... Y me acuerdo perfectamente que era como un refugio de montaña, en pleno temporal. El reportaje que yo estaba haciendo sí que era más de miedo. Y cuando me dejan ahí, veo, es que lo he visto cuando lo contaba Paco, todas las habitaciones vacías, con sus bañeras, y solo yo en una habitación, y encima no tenía ni llave de la mía, o sea, no cerraba, y tampoco cerraba la puerta del exterior. Y yo decía, claro, aquí todo el mundo sabe que estoy solo, sin vehículo, y metido en un lugar, y me pasé, se acordará Javier Sierra, porque se lo conté, me pasé toda la noche en vela leyendo un dossier de Más Allá. Digo, porque, o sea, no me quiero dormir. En fin, seguro que muchos nos pueden contar historias de hoteles y hostales perdidos, ¿verdad? Y puede que no pase nada extraordinario. Solo es, quizás solo sea eso, nuestra sugestión. Pues la psicofonía está dando mucho que hablar porque nadie se pone de acuerdo. Yo entiendo que la psicofonía dice Rosy o algo así. Un saludo. Claro, igual en el impacto ese, pero sí, claro, si te dicen antes atrapadlo, pues escuchas algo así. Si te dicen otra cosa, me lo digan, no escucho atrapadlo, ni atrápalo, ni nada de nada. La verdad, Francisco nos dice enhorabuena por el programa, a mí me parece un ladrido. En esto coinciden varios. Un ladrido de perro.
Buenas madrugadas, nave del misterio. Parece que sí dice él era malo. Yo creo que la persona que lo mató tuvo que entrar con un testigo, nos dice Tony. Totalmente de acuerdo en cuanto a los románticos. Fueron los mejores delante de un piano. Chopin, Schumann, Schubert, os lo dice un pianista. Ah, qué alegría tener aquí un Hemos echado mucho en falta no estar en el estudio uno antiguo de la cadena SER, que estamos en obras hace tiempo, que porque si piano. no, el gran Antonio Bravo nos hubiese interpretado varias piezas, como él sabe hacerlo, con el piano en vivo, ¿no? Jorge Eras, desde Granada, nos dice: hola amigos, los pelos de punta me ha puesto la psicofonía, pero ¿de verdad escucháis eso? Para mí está claro que dice ahora vas a sufrir. Qué mal rollo de voz. Escucha, Un ahora poco vas a larga, sufrir. ¿no? O sea, A ver, ¿la ponemos? a ver, Geray, vamos a tener... Pon silencio total, si te parece, y volvemos a También escucharlo. entienden vámonos. Al final no estoy seguro, pero podría ser Oficialmente, por parte de Antonio Pérez, que es el investigador que la ha obtenido, y suele ser el investigador el que da sello de calidad, digamos, de interpretación, dice, atrapadlo, atrapadlo. A ver. Atraparlo. Geray dice, vámonos. ¿Vámonos porque vamos con otro tema o vámonos por, Pues yo entiendo, por la psicofonía? ¿árabas o almas? Pues en fin, todos. Yo es que si me dicen que es un estornudo también me lo creo. O sea, que no escuchas nada, ¿no? No. Bueno, Más, esta nos vez no. dicen, claramente dice mátalo, Susana Juárez Bonilla. Habrá más, nos decía Gallego. Yo más bien oigo un disparo. Otros dicen, la psicofonía no se escucha nada. sí, la verdad es que opiniones para todos los gustos, pero desde luego es una de las difíciles. No podemos Perro rabioso compararla. mordiendo algo, Francisco Jesús nos Muchos lo hablan dice. de perro. Sí. Yo no sé si había perros por la zona, Paco. ¿Llegaste a ver perros por la zona, Paco? No, dice que no. No. Yo no entiendo nada, pero da muchísimo miedo, nos dice Nuria desde Madrid. Pues oyen de todo, Iker. Desde En fin, frases largas hasta más cortitas. una psicofonía que pone colofón a una historia y que Clávalo por lo tanto o impacta. tápalo. Nos dice Pilar, clávalo, tápalo. Hombre, clávalo, Desde le la daría unión. un aspecto, aún si cabe, más fúnebre a la historia. Y luego muchos mensajes sobre el tema principal de los músicos. No entro a valorar quién es el mejor, solo decir que Mozart es mi fiel compañero, tiene una música para cada estado de ánimo, es mi ídolo, nos decía Clara desde Tenerife. Oye, puntualizar, qué interesante el reportaje de Fermín y de Carlos con médicos hoy en Valencia que siguen empleando el efecto Mozart, o sea que no es una cosa como de nueva era, que a veces tú sabes, Santi, que hay como fenómenos que cierta gente impulsa, se acaban muriendo, no valen para nada, tienen época, bien sean determinadas vitaminas, bien sean determinadas cuestiones, pero esto se sigue empleando en los hospitales y hay que dejarlo claro. Sí, porque en contra de muchos de estos fenómenos pasajeros que salen 2 libros, se monta el revuelo correspondiente y luego se olvidan, en el origen hay investigaciones serias, investigaciones científicas, contrastadas y lógicamente eso lleva una trayectoria larga. Y lógicamente además en el mundo de la medicina, dentro de lo que son las ciencias, siempre se ha mantenido una postura muy práctica, que es, si es beneficioso, se aplica. Y luego ya nos molestamos en averiguar exactamente cómo funciona, pero mientras los beneficios sean demostrables experimentalmente, lo aplicamos. Oye, cuando suene otro piano que nos va a poner Jerry dentro de un momento y tú no me cuentes una cosa de esas extraordinarias del mundo de la conspiración, ¿también será científico el aparato del que me vas a hablar? Pues yo lo catalogaría más de pseudocientífico, que mira que la palabra da para mucho, pero esta vez yo creo que es justo la que le encaja. Mira, nos decían también que no solo se emplea con niños la música. Desde Leganés, Miguel Pérez Benítez nos decía que el día 11 le operaron con anestesia epidural y para tranquilizarle le pusieron unos cascos con música de Chopin relajante. O sea que no solo con los niños. También nos dicen, trabajó en el hospital en la sección de recién nacidos a 2 años. Y sí que ponemos música de Mozart y de Beethoven. Estimula varios factores de personalidad y comportamiento. Nos decían, también es necesario ser muy especial para escribir música tan bella. Admiro a todos los músicos, tienen una sensibilidad especial. Octavio desde Asturias, un tema muy interesante el de hoy. Creo que la música es el idioma universal, es un verdadero misterio, como una canción o una melodía nos puede transportar en el tiempo o cambiar nuestro ánimo. Una película preciosa sobre el milagro de la música con duelo musical entre pianistas incluidos, la leyenda del pianista sobre el océano. Os la recomiendo, nos dice Margarita.
Vamos a apuntarla, la leyenda del pianista sobre el océano. Por cierto que hace poco alguien nos agradecía esa especie como de constante señalización de que nosotros ponemos músicas a veces terroríficas, pero también intentamos ser un bálsamo para la gente que lo pasa mal. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Hemos recibido un mensaje de un buen amigo que a mí de verdad me ha estremecido, me ha impactado, el amigo Félix Redondo, y le queremos mandar un abrazo muy grande, lleno de ánimo, un abrazo enorme, porque es un muchacho junto con otros, que hace una labor encomiable, entusiasta, y a veces la desgracia, ¿no?, y las historias se cruzan en nuestra vida. A todos nos ha ocurrido, a todos nos pasarán cosas, eso lo tenemos todos clarísimo, y hay que aprovechar la vida al instante precisamente por eso, ¿no? Y intentar ser con todas las fuerzas lo más felices. Nosotros siempre en nuestro pensamiento está la gente que lo pasa mal, que nos escucha, por ejemplo, desde hospitales, desde lugares de rehabilitación, en fin, gente que, por ejemplo, está postrada en la cama y que sabemos y notamos, y a veces se nos olvida decir, sabemos que estamos ahí con ellos y que son parte de nuestra gran familia y que nunca los vamos a olvidar. Pero en especial me vais a permitir que a este amigo, a Félix, le mandemos un abrazo enorme y cósmico. Nos dice, se entiende perfectamente, ahora vas a sufrir, concentraos en el final, sufrir, nos decía Santiago desde Madrid. Sufrir, bueno, pues lo que sufrieron fueron otras personas. Yeray, cambiamos el tercio, búscame entre, ya que estás con la batuta, a ver si puedes componer esa sintonía absolutamente mítica que acompaña las intervenciones de Santiago Camacho. Mucha gente pregunta por esta sintonía, que es de la película española de hace unos 10 años, Nos miran, interpretada por Carmelo Gómez. Una de las piezas tenía esta maravillosa sintonía, y en cuanto la escuchamos dijimos para nosotros, ¿no? Y sobre todo, para una sección que cuente cosas que casi nadie cuenta. Y en esta ocasión son cosas muy increíbles. Bueno, juzgad vosotros mismos. Pues sí, de hecho son increíbles hasta el punto de que me he sorprendido hasta yo, que soy difícil de sorprender con según qué cosas. Que la Guerra Fría, la disputa durante décadas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fue una época en la que se disparó la paranoia hasta límites difícilmente concebibles hoy en día, ya hemos dado muestras abundantes. Pero la que vamos a dar hoy es posiblemente de las más curiosas, sobre todo no solamente por lo que es, sino doble sorpresa, porque sucede en Canadá, que de siempre ha sido uno de los países más civilizados del planeta, donde el espíritu cívico llega a puntos extremos donde es raro el que cierra la puerta de casa, donde las calles están inmaculadamente limpias, pero sin embargo hasta en paraísos del civismo suceden cosas como esta. Década de 1950, plena Guerra Fría. Los servicios secretos occidentales están obsesionados con la seguridad. Cualquier científico, cualquier militar, cualquier diplomático es susceptible de revelar información al enemigo. Y una de las formas, aparte lógicamente del soborno, aparte del sexo, que muchas veces la seducción se ha empleado en el espionaje y podríamos hablar largo y tendido de ello, una de ellas será el chantaje. Y en aquellas décadas, 1950, 1960, en la que pues algunos temas de derechos civiles no habían avanzado mucho, una de las cosas que todavía no estaba muy bien vista era precisamente la homosexualidad. Que alguien fuera tildado de homosexual, muchas veces padres de familia, personas con impecables para la sociedad carreras profesionales y vidas personales, pues era algo que podía quebrar para siempre una vida. Esto lo sabían los servicios de inteligencia y pensaron que ese era precisamente uno de los puntos débiles que tenían en esa barrera de defensa contra los comunistas. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Pues al gobierno canadiense se le ocurrió un proyecto, ni más ni menos que para crear una máquina para detectar homosexuales. El proyecto recayó, si queremos ya darle un giro más de pintoresquismo al asunto, sobre la Real Policía Montada del Canadá. Estos señores con sus uniformes rojos y sus gorritos curiosos, pues aparte de eso tenían un departamento de investigación y desarrollo que desarrolló una máquina que le llamaron en clave la tragaperras.
El funcionamiento de la tragaperras es curioso porque lo hemos visto en el cine. ¿Quién no se acuerda de esos interrogatorios de la película Blade Runner, en la que se sacaba una extraña máquina que te acoplaban unos electrodos y sobre todo una cámara que te vigilaba constantemente la pupila? Pues este era el método. Una cámara vigilaba constantemente la pupila del sujeto, había electrodos que vigilaban el ritmo cardíaco y la respiración, y sobre una pantalla se proyectaban diversas imágenes. Al sujeto se le decía, pasaron todos los funcionarios canadienses con información más o menos sensible, pasaron por esa especie de detector extraño en aquella época, década de 50 y 60, casi 20 años. Pasaron por este proceso, se les decía que era un test para medir el estrés en el trabajo, casi una cosa de seguridad laboral, vaya. La sorpresa de estos individuos cuando iban al test era que primero te ponían una flor, luego te ponían un perrito, pero poco a poco las imágenes iban subiendo de tono, hasta que llegaban a imágenes abiertamente, primero eróticas y luego abiertamente pornográficas. Primero pornográficas heterosexuales y luego pornográficas de corte homosexual. Si la pupila del desdichado se dilataba un poquito más de la cuenta cuando estaba la imagen que no debía en pantalla, automáticamente era incluido en la lista negra. Y no fueron uno ni dos, fueron 9.000 policías, funcionarios, militares, que fueron depurados, despedidos fulminantemente de sus cargos por un test que ni siquiera, y eso se puede demostrar fácilmente, era exacto ni muchísimo menos, porque la dilatación de la pupila podía depender, por ejemplo, de factores tan aleatorios como que la fotografía en cuestión, la diapositiva, emitiese más o menos luz, fuera más o menos clara, con lo cual la pupila se contraía o se dilataba en consecuencia. Lógicamente, el proceso llegó un momento, a finales de la década de los 60, en que se dejó de usar, pero nadie, a esos miles de personas que se vieron de momento en la calle, luego con sus vidas alteradas, luego con un estigma en muchas ocasiones que ni siquiera le correspondía, pero que desde luego justo no era en ninguno de los casos, de por vida. No ha habido compensaciones, no ha habido disculpas, no ha habido juicios, no ha habido demandas. En definitiva, como vemos a lo largo de todas estas historias de la Guerra Fría no dejó batallas, pero desde luego dejó muchas víctimas. 3:26 minutos. Algo ha ocurrido, y algo que tiene que ver con objetos caídos del cielo. Carmen, por cierto, nuestra encuesta, ¿cómo marcha ahora mismo? Tengo un interés especial porque yo creo que entre Santi y yo tenemos aquí una apuesta y queremos saber quién. Yo voy incluso casi con Mozart y tú con Beethoven, ¿no? Venga. Debate de la semana. ¿Quién crees que es el mejor compositor? Primer lugar, Mozart. No lo había visto, ¿eh? 40%. Después Beethoven, le sigue Bach. Luego estaría Tchaikovsky y por último Vivaldi. Pero de los porcentajes, las 4 porque estaciones de Vivaldi. Sí, con que lo puede bonitas ser que son. una de las piezas más populares de la historia, ¿no? Sí. Pero dime los porcentajes para que veamos. Pues Mozart 40%, Beethoven 33,1%, Bach 13,8%, Vivaldi 5,9% y Tchaikovsky 7,1%. Y Bach también me parece que estaría entre los privilegiados. Pero si Yeray nos pone la música cósmica, es por eso, porque hay que mirar al cielo. Es una investigación que ha llevado a cabo nuestro compañero Fermín Agustí esta semana. La noticia surgía sobre Puebla, que es un lugar, cuidado, donde ya en 1979 se habló de UFO crash. UFO crash, ese término de los ufólogos norteamericanos, para definir objetos, según ellos, volantes y muchas veces de procedencia intergaláctica. 1977, me dice Carmen, no 79 en Puebla, pues se había estrellado. Bueno, pues ahora es que en el mismo lugar, esto de inmediato le dije a Fermín, oye, ponte a indagar, porque yo creo que esto es curiosísimo. Nunca ha pasado antes en la historia de ufología, en tiempos recientes, en el mismo entorno, 2 objetos que han caído. Se habló primero, Fermín, buenas noches. Hola, buenas noches. Se habló en un principio de meteorito. De un meteorito. De hecho, yo cuando llamo a México pensaba simplemente que iba a ser un meteorito y que no iba a haber nada más. Y en el momento que me pongo en contacto con la radio XNQ
de Tulancingo, me dicen que realmente lo que ya no piensan es que sea un meteorito, que puede Han ser cambiado cualquier de idea. cosa menos un meteorito. Se habla de que es un objeto volador no identificado, no tienen pruebas todavía contundentes, o incluso de 2 satélites. Sale una noticia de que un satélite americano y otro ruso han chocado y que han salido de la basura del satélite. Que han chocado y ha generado una explosión. No, ha generado basura, ¿vale? Que está en el espacio y que alguna puede caer en la Tierra. Que ese puede ser el caso de lo que ha ocurrido, que ha caído basura. Pero desde Justo luego no en es un todo. meteoro, que se hablaba de que ha dejado un cráter inmenso en las primeras noticias. Lo primero que llega es que ha dejado un cráter de 30 metros. ¿De qué día estamos hablando, Fermín? Del 10 de febrero. O sea, nada, hace 3 días. Ujú. Del 10 de febrero. El cráter dicen que es de 30 metros. Cuando yo le pregunto al periodista, ese cráter ya nadie lo ha llegado a ver. La policía le dice que en 2 situaciones, 2 localizaciones, él va a ver una y no está. De hecho, si quieres, tenemos justo la grabación. Vamos a escucharlo. Venía un aparato así frente al sol, pero salió de acá por las antenas. Un aparato. Ajá, como eso. Así. Como eso me está señalando, cuando dice el señor como eso me está señalando la ventana que es redonda. Sí. Sí. Y pasó donde estaba yo así, pero hacia arriba. Y al otro lado pasó en la cartera y cayó. Pero rapidito así, cayó y se intentó subir. Y cayó. Intentó subir y retachó en el bordo, cayó otra vez. Y que intenta subir otra vez y se fue derecho para arriba. Se elevó como 1 kilómetro y se fue para Acapulco. 3:30 de la madrugada, pero ¿qué está definiendo este testigo? Porque es una especie como de saltos que da el objeto, siempre según su precisión. Él parece que estaba cerca justo del lugar de impacto. Es un zapatero que es entrevistado en esa radio, ¿no? Sí, es entrevistado. El señor se llama Francisco Roldán. En la entrevista que nos han pasado de la radio dice que había otra persona que también lo vio, que era algo circular con antenas. Y pues lo que cuenta que cae, rebota hasta 2 veces y luego ya se eleva y desaparece. ¿Esto puede ser algo? Por favor, que si hay algún ingeniero o experto en telecomunicaciones y satélites nos explique si un satélite puede hacer semejantes movimientos. Pero imagino que si algo cae tiene que quedarse allí, ¿no? Que puede formar parte de la fantasía de los testigos, pero no hay marcas, no se han encontrado marcas. No se encuentran marcas. Dicen que hay 2 localizaciones, pero es que nadie ha llegado a verlas. Este mismo periodista, por la noche, cuando la policía le dice dónde está, se va a buscarlo y no lo encuentra. No lo encuentra. Tenemos más documentos, Fermín. Sí, el mismo periodista, yo le pregunté, digo, ¿por qué entonces, cómo puede ser que 3 días después no sepamos nada, las autoridades estén hablando y no te digan realmente nada? Y él me dice que puede ser por 3 posibles causas. Nadie sabe a ciencia cierta hasta este momento si se trató de un meteorito o bien, como lo ha dicho un promotor de una agencia espacial en este país, que es el ingeniero Fernando de la Peña, basura espacial de un satélite ruso. No tenemos ninguna evidencia, ni las autoridades la tienen, de que haya habido un agujero en la Tierra o pedazos de metal. Nadie tiene nada físicamente hasta el momento. Lo que sí tenemos es toda la versión de los ciudadanos del estado de Hidalgo y del estado de Puebla de Los Ángeles, que es la capital, que vieron una bola incandescente surcar los cielos, lo mismo aquí en Tulancingo, aquí en Hidalgo. Y bueno, este fenómeno que se vio en el cielo, una bola incandescente de fuego surcando los cielos, produjo un estruendo tal que provocó el movimiento de la Tierra y la vibración de las ventanas de las casas y de los comercios. Primero porque yo casi estoy seguro que las autoridades no saben, locales, no saben de qué se trata. Esa es la primera. La segunda, porque está fluyendo la información de manera muy lenta. Y hay una última que es la que todo el mundo está suponiendo, que ya desde el 10 de febrero saben dónde cayó, qué fue lo que cayó, y están actuando las autoridades de manera muy sigilosa, porque hasta este momento ni la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Fuerza Aérea Mexicana, ni el Ejército ha hecho una declaración al respecto. En fin, yo creo que es bastante
extraño lo que nos cuentan. Hay una última hipótesis, un último comunicado, Carmen, que habla de esta posibilidad, pero claro, como todos los comunicados, yo por lo menos es mi instinto, después de un acontecimiento donde hay dudas, el comunicado puede ser la verdad o puede ser todo lo contrario, ¿no? Claro, de lo que se habla, como ya apuntaban antes, es de chatarra espacial, de los restos del satélite ruso Cosmos 2421. Al parecer, este satélite, que fue puesto en órbita el 25 de junio de 2006, en febrero de 2008 sufre una ruptura. Hay más de 15 pedazos que al parecer están por el espacio y uno de esos pedazos dicen que es el que puede haber caído, pero también apuntan que no hay cráter, con lo cual no puede ser un meteorito, no puede ser basura espacial, o por el momento no la han encontrado. Está la dicotomía de si están ocultando información, como ya pasó en 1977. ¿Qué pasó? Como antes apuntabas, en Puebla. Pues fíjate, Iker, era 29 de julio del 77, 6 y 10 de la mañana. Incluso hay una filmación, por una casualidad, que se da en ese mismo momento. Un director de cine, Abel Salazar, está con el equipo de trabajo rodando las escenas finales de una película que además no tenía nada que ver con el espacio, se llamaba Picardía Mexicana. Estaban rodando al amanecer cuando ven que varios objetos, 3 en concreto, están surcando los cielos. Gracias a ellos hay una película filmada, una filmación de esos 3 objetos volantes no identificados. ¿Se ha visto alguna vez la película o no? La película, al parecer, sí se ha visto, pero esas escenas, unos dicen que fueron manipuladas, otros dicen que esas escenas desaparecieron para siempre. En fin, también hay pues mucho oscurantismo en cuanto a esa filmación en 33 milímetros. Es en el mismo lugar, es en Puebla, México. Dice que la grabación dura 22 segundos, que hay 14 personas que fueron testigos, más todos los que se encontraban en la calle en ese momento, que al parecer eran cientos de personas ya. Bueno, lo que se ven son 3 objetos volantes. En un principio, lo mismo, un ruido tremendo. Dicen que incluso la tierra empieza a temblar. Y aquí lo que ven también es cómo esos objetos bajan casi hasta el suelo y de repente empiezan a volar rápidamente hacia el cielo. Pero es lo mismo que ha descrito este señor. Prácticamente lo mismo. Que llegan a descender, a tocar suelo y a subir de nuevo. Pero en este caso parece que vuelve a bajar por lo menos uno de ellos y que se estrella. Es lo mismo que ha descrito el señor, claro, que ahí no subida y bajada 2 veces. Hasta ahí quedaría como una incógnita, podía ser un meteorito de nuevo, podía ser chatarra espacial. Lo que pasa es que en este caso se encuentran metales. Los investigadores encuentran un trozo que es analizado, incluso están los resultados con carbono, manganeso, silicio, cromo. Es lo que analizan que tiene ese material que encuentran. Que ese trozo demuestra ser de alta pureza, bajo contenido en azufre, en fin. Que para los ufólogos se estrelló un ovni que ocultaron las fuerzas, porque ahí empieza lo de siempre. Cuando hay un objeto volante que parece haberse estrellado, ya se habla de hombres de Estados Unidos que habían llegado hasta Puebla, México, para recoger pues ese hierro que quedaba, esos restos que quedaban, que habían ocultado la nave. Incluso se hablaba de humanoides, un nuevo Roswell en Puebla, en México. Por el momento no se sabe absolutamente nada. La información se ocultó, se dijo que había sido un meteorito que había caído, y los ufólogos siguen preguntando hoy en día qué fue lo que cayó, qué era el ovni de Puebla de México. Fijaos si han sido efectivas las maniobras de ocultación, sea lo que sea, que yo no sé lo que es, evidentemente, que han pasado 33 años de este caso y no hemos vuelto a saber nada. Que no pase esto con lo que ha ocurrido hace 3 días, ¿no? Pero el primer caso de UFO Crash que se recuerda en la historia, dicen, ¿no? Historia registrada, 1790, en el pueblito de Alençon, en Francia. La definición que había, a mí me daba mucho miedo, era muy enigmática, no era, imagino también que aderezada por la leyenda, un globo, claro, la visión era un globo de fuego que cae con a un bosque. Entonces la gente del pueblito, de prácticamente una aldea, salen todos corriendo a ver qué ha pasado, y están viendo una especie de dirigible atrofiado entre llamas, una especie de experimento que ha salido mal. Pero lo que uno de los testigos describió es un extraño ser parecido a un niño quemado huyendo bosque adentro. Hicieron una comisión para encontrar a ese niño, 1790, siglo XVIII, o sea, el siglo de las músicas que estábamos escuchando prácticamente, y nunca lo encontraron. Me pareció siempre un caso muy enigmático. A día de hoy no sé el catálogo de UFO Crash en el mundo, qué niveles de
casos bien contrastados o polémicos tendrá? ¿Qué número de casos, mejor dicho? Pues probablemente que pasen la veintena, porque sin entrar en el siglo XX, fíjate que luego tendríamos el caso de Aurora en Texas, 1897, sí, ¿no? Efectivamente, que directamente, además, uno de los ocupantes es enterrado en el cementerio del pueblo. Hay que hacer un dossier especial, yo creo, de UFO Crash, ¿eh? Sí, sí. Se lleva por delante un molino de viento, o sea, no es una cosa... No, eran cosas físicas. Efectivamente. Aunque sobre lo de los airship un día tenemos que hablar, porque es la historia, por lo menos hasta donde he conseguido indagar yo, es casi más apasionante que si fueran extraterrestres. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues apúntalo, porque en breve a toda esa gente que estará inquieta con lo que ha pasado, y mucha gente mexicana que nos escucha en México a través de internet, que hacen que nuestro programa sea pues lo más escuchado en castellano en la red, cosa que nos enorgullece. Ahí están los mexicanos, los amigos de México. Bueno, pues vamos a intentar investigar, vamos a intentar saber más. Mira. Y hacemos ese dossier, Santi. UFO Crash, sí, impactos de cosas desconocidas más allá de Tunguska y cosas que parecían... Bueno, Tunguska también estaría ahí, pero bueno, estos casos tan raros que se ocultaron, ¿verdad? Incluso había un caso en el Irak de Saddam Hussein. Había, porque digamos que las inquietudes paranormales de Saddam Hussein es un tema del que se ha hablado muy poco y también tiene mucha miga que contar. No está nada mal. En Etiopía, en el 81, un caso muy parecido al del Torrejoncillo en Cáceres, una especie de esfera un poco con forma de vela que arrasó 150 casas. Hay una casualidad que, fíjate, parece que a los habitantes de Puebla en México pues le tienen que caer todos los satélites rusos, toda la chatarra espacial, porque no en el caso de 1977, claro, en 1990 piden un acta de liberación de información, uno de los ufólogos, y lo que se dice es que ese día, cuando había caído o cuando habían visto esos 3 objetos volantes no identificados, había entrado a Tierra la tercera fase del cohete soviético que puso en órbita al satélite ruso Cosmos. Hasta casi el mismo satélite. No deja de ser curioso que un acontecimiento del año 77... Cosmos, Sí, que será que tiene su trayectoria ahí y que puede ser la víctima propiciatoria. Fermín, lo que hacemos es estar muy atentos. Vamos a ver si la oscuridad no invade todo el caso y si logramos tener más testimonios o saber algo más de lo que ha pasado en Puebla, porque parece que sea lo que sea, algo ha caído del cielo. Y yo me quedo muy sorprendido, imagino que tú también, porque lo que describía ese individuo hace 2 días, que es increíble y nadie lo describiría porque es como de invención, o sea, es algo... Alguien se inventa algo y no dice que cae, rebota, sube, vuelve a caer y vuelve a subir, y es lo mismo que tenemos en los testimonios del año 77. O sea que seguimos la investigación. No es rebote, lo pueden describir así como una bajada muy fuerte, casi tocando el suelo. Lo que sea, pero es igual que lo que describieron en el 77. En este caso con 3 objetos, ¿eh? Fermín, investigación abierta, vamos a ver qué logramos. A ver qué si se consigue. Venga, un abrazo, Fermín, gracias. La verdad es que los acontecimientos están ahí y a veces cuando uno hace paralelismos es que los argumentos, Santi, suelen ser los mismos, exactamente los mismos. Se nos dice, la misma explicación, hace 33 años. Sí, señor. La verdad es que... y cuando no, ya sabes, los teleglobos sondas, el gas de los pantanos, anda que no ha habido. Puede ser, las chimeneas de las centrales térmicas. Sí, también. Pero que puede ser, pero que no nos huelan. deja. Sí. En fin, vamos con un repaso por la historia. Vamos rápidamente a conectar con nuestro compañero Nacho Ares, que tiene informaciones de última hora que tienen que ver con eso, con lo más profundo y remoto. Como siempre, como cada semana. Nosotros vamos de lo misterioso a la pura y dura ciencia arqueológica e histórica. Hay hallazgos y descubrimientos. El extraño grabado visible sobre el árbol conocido como escorpión, situado en la cima de las montañas de Santa Lucía, en California, no se debe a la mano de unos aburridos vaqueros, tal y como se creía hasta ahora, sino que representa un mapa estelar dejado allí hace siglos por los indígenas. Sin las modernas técnicas de observación, los indios Chumash dibujaron sobre la madera del árbol un grupo de estrellas. ¿Cómo lo hicieron? Nos lo cuenta Carlos Coello, astrónomo del Museo de la Ciencia de Valladolid. El seguimiento se puede hacer de la única forma prácticamente posible, que es a simple vista, fijándote en la posición de las estrellas, tomando algunas como referencia y a partir de ellas observar diariamente o a medida que puedas con mayor frecuencia ese movimiento que tienen en el cielo. Saint Ons, el paleontólogo que ha realizado el descubrimiento, va más allá en sus afirmaciones y señala que el dibujo representa en realidad a la Osa Mayor, cuya importancia debió de marcar la vida de estos indios californianos. Bueno, la Osa Mayor es un conjunto de estrellas bastante más amplio de lo que realmente todos conocemos. Hablamos casi siempre de El Carro o las 7 estrellas más brillantes de esta constelación. El Carro
al ser un conjunto de estrellas brillante, fácilmente reconocible porque la forma es muy sencilla, siempre ha estado ligado tanto a la orientación como a diferentes motivos. En algunas culturas antiguas, por ejemplo, se utilizaba para adoraciones, o incluso en la Edad Media se podía saber aproximadamente la hora de la noche a través de la posición de esas 7 estrellas según la época del año también. Para el investigador estadounidense, la observación de las estrellas fue para los indios Chumash como ver en el mismo canal de televisión un maravilloso programa que nunca llegaba a su fin. En pocas semanas se reanudan los trabajos en el yacimiento arqueológico de Sipán, en Perú. Las nuevas tumbas descubiertas en los últimos años, pertenecientes a personajes nobles de la cultura mochica, alientan a los arqueólogos a la búsqueda de nuevos hallazgos. Por ejemplo, en la tumba del señor de Sipán, algunos de los siervos enterrados junto al rey tenían los pies mutilados. Nos lo explica Walter Alba, descubridor de la tumba. Parece que esta es una señal simbólica de que el vigilante no debe abandonar su puesto de custodia y que una manera es evitar que se camine cortándole los pies, que es una costumbre muy antigua que también se practicaba en el mundo antiguo, ¿no? En la época de Cristo los ladrones les molían los pies con un martillo para que no salga el alma a caminar, ¿no? El misterio que rodea el hallazgo de estos macabros enterramientos ha hecho crecer en los últimos años la importancia arqueológica de la pirámide de Huaca Rajada. ¿Sacrificios humanos? ¿Siniestras mutilaciones de sirvientes? Parece que era después de la muerte porque uno de los guardianes, los antropólogos físicos han tratado de encontrar señales de corte y casi no hay, ¿no? Como está hecho con un instrumento muy fino y además con un tipo de corte muy preciso, ¿no? Los hallazgos de Sipán se enmarcan dentro de la cultura mochica, cuya época de esplendor acabó diluyéndose de forma misteriosa en el siglo VIII de nuestra era. 3:47. Nuestro compañero Carlos Largo está ya recopilando las informaciones sobre anécdotas con vuestros perros, que gracias por remitirlas, porque cada uno es un mundo y vamos a intentar, ¿por qué no?, componer una estructura de ese mundo. El perro, ese animal que hace milenios se hizo nuestro amigo. El perro, ese animal que a veces ve cosas que nosotros no podemos ver. ¿Habéis probado alguna vez a poner una psicofonía delante de vuestro amigo? Pues hacedlo, sobre todo una psicofonía que sea buena. Y probad la reacción. Y ya me diréis qué pasa. Porque ellos sienten algo, sienten cosas. Bueno, por favor. Hombre, yo estoy convencido. Cuando se ponen ahí en el pasillo, que parece que ha entrado alguien o que están viendo algún espíritu o algo, pero bueno. Y muchísimas cosas que solo les falta hablar en ocasiones. Bueno, ¿habéis tenido lo que consideréis anécdotas que van más allá de lo explicable? Anécdotas que os han marcado con vuestros perros, y nos centramos no en otras mascotas, en perros. Vamos a dedicarle un programa especial, Milenio 3 con número@cadenaser.com, o en la web de la Cadena Ser, o en 27640, palabra clave Milenio, espacio y los mensajes. Porque es importante. Vamos a dedicarles un programa íntegro a un montón de historias de verdad alucinantes. Hablando de perros, parece que a uno lo han revivido a varios de Dr. Frankenstein. Sí, han revivido ya varios perros en el Centro Safar para la Investigación en Resucitación. Son científicos estadounidenses que han mantenido a varios perros 3 horas Centro muertos. Safar. Sí, 3 horas muertos. Dicen que esto es el ensayo previo para hacerlo con humanos. Vamos a ver. Son animales que científicamente están considerados muertos. No tienen respiración, no existe actividad cardíaca ni cerebral. Pero 3 horas más tarde se les suministra de nuevo su sangre y esos perros reviven. Además hay que darles una descarga eléctrica. Bueno, esto es, te voy a explicar el proceso. Se desangran. La sangre es reemplazada con una solución salina a una temperatura determinada, unos pocos grados por encima de 0. La temperatura corporal de los perros baja hasta solo 7 grados y esto les induce a un estado de hipotermia previo a la muerte. Están clínicamente muertos, sus tejidos y los órganos se encuentran preservados totalmente. A las 3 horas vuelven a meter la sangre que les han quitado otra vez en las venas de esos perros. Descargas eléctricas y oxígeno al 100% y reviven.
Bueno, pero esto es leyenda urbana extraña, porque esto parece un calco de aquella historia terrorífica que nos contaste, Santi, de los doctores Frankenstein que utilizaban desgraciadamente a los perros para hacer sus pruebas. Pues probablemente no sea leyenda urbana, porque lo que yo sí tengo sabido es que, por ejemplo, este tipo de investigaciones, concretamente el Departamento de Defensa estadounidense está muy interesado en ellas, porque en un futuro podría salvar muchas vidas en el campo de batalla. Efectivamente, la idea consiste en idear un método para estabilizar a un herido, por grave que esté, trasladarlo a un quirófano de un hospital que tenga los medios adecuados, pues para poder tratar esas heridas, y de esa manera pues evitar muchas muertes que suceden por falta de medios adecuados en el campo de batalla. No sé hasta qué punto han llegado esas investigaciones, pero desde luego que concretamente eso, los ejércitos están muy interesados en ese tipo de cosas y están poniendo muchísimo dinero en esas investigaciones sin que trascienda mucho públicamente, pues sí es algo que tenía sabido, y probablemente estas historias se enmarquen en ese sentido. ¿Cómo se llamaba el doctor aquel que hacía experimentos? Sergei Brukonenko, jolín, me estabas poniendo a prueba, ¿no? Sí, pero hay algo dentro de tu cerebro prodigioso que guarda un espacio para ese hombre, ¿eh? Pero es que ni sabía que me acordaba de cómo se llamaba ese buen señor. Eso es lo más siniestro. Sí. Está ahí. Sergei Brukonenko está ahí. Porque yo he estado dudando entre dos grandes ídolos rusos, Brukonenko y luego el hombre que se puso delante del acelerador de partículas, ¿no? Ay, ese ya es muy difícil. Este ya es para nota, sí. O sea, Brukonenko existió y es el que hizo lo de la famosa cabeza que se movía todavía desgajada del cuerpo. Señor, este fue el que, y de hecho también es otro experimento que, por atroz que nos parezca, también ha ayudado a salvar muchas vidas. Es básicamente el padre de los sistemas de circulación externa, que son los que se utilizan para que un cuerpo humano sin corazón, que se tira unos minutos sin corazón, por ejemplo en un trasplante, pues pueda seguir viviendo gracias a una bomba que sigue moviendo su sangre y sigue oxigenándola. Eso, lógicamente, para demostrar que era viable, a este buen señor no se le ocurrió otra cosa que decapitar a un perro y hacer que con un sistema de ese estilo su cabeza viviera durante unos minutos o unas horas. Por cierto, una historia de leyenda urbana que se ha vuelto a cumplir, de esas que a ti y a Santi os gustan mucho, que sí, sacáis hasta caramelos y cosas en la tele. Por cierto, mañana vamos antes, probablemente incluso de las 12, así que por favor muy atentos, estamos en ese umbral. En cuarto milenio. Y mañana hay una cosa, un primer tema, que yo creo que tenéis que ver. Un tema físico, presente, pero eso también es muy físico. ¿Se lo ha encontrado alguien? Sí, un vecino de Cañada del Rosal, en Sevilla, ha puesto una denuncia ante los servicios de consumo por encontrarse, y agarraros, mira si esto no da asco, un diente ortopédico con tornillito y todo en el interior de un caramelo de regaliz masticable. Hemos puesto todos ahora mismo aquí el mismo gesto de repelús. Pues sí, el gesto de repelús que tuvo que poner además este hombre también cuando fue a comerse su caramelillo y se encontró con algo duro dentro, y cuando se lo sacó de la boca vio que era un diente y que ¿Pero era un caramelo de una marca? Sí, es un caramelo de una marca que se fabrica en Extremadura, que ya ha sido pues denunciado ante la Unión de Consumidores de Sevilla, que me imagino dentro que del caramelo, no en el envoltorio, dentro, o sea, dentro fundido el caramelo sí, por fuera. Sí. O sea, a un operario se le había caído el diente. Pues me imagino que a alguien se le habrá caído un diente postizo a lo que es el la marmita. Sí, a lo que es la melaza esa, ¿no? Para hacer el caramelo. Pues sí, al parecer sí. Alguno se acercó demasiado, fue a darle una vuelta a esa pasta de caramelo y abrió demasiado la boca y se le cayó el implante. En fin, una vez más, leyenda urbana que se cumple. Pero lo malo de esto, bueno, ahora se lo ha encontrado un adulto, pero ¿y si un niño está comiendo ese caramelo y se traga el diente? Bueno, corramos un tupido velo, estas cosas pasan y las leyendas urbanas luego cogen la pista y decimos qué miedo, pero la realidad siempre, siempre supera a las novelas. Vamos con los últimos mensajes y también con los ganadores de esos libros, La 10ª Sinfonía y El violín del diablo, publicado por Plaza y Janés.
Voy a dar primero los ganadores. Venga, vamos rápido con ganadores. La música abre puertas en el cerebro que nos lleva a otros mundos. Petro desde Santander. La música es la banda sonora de cada una de nuestras vidas. Chete de Madrid. Qué interesante el programa de hoy. Soy un gran aficionado a la música clásica desde pequeño. He estudiado piano y ahora de manera personal trato de componer alguna cosilla y me doy cuenta de lo increíble de Mozart, Chopin. Qué bonito es ese mensaje. Pues porque nos lo cuando uno enviaba se pone a hacer José cosas, Daniel García. cuando uno se pone a hacer cosas se da cuenta la distancia que están los maestros. Pero hay que admirarlos, porque para eso están también, ¿no? No envidiarlos como hacen algunos, ¿no? Admirarlos. Otro de los ganadores. De igual forma que el hombre busca sentido al universo, la música surge para poner orden en el caos. Otro de los ganadores es Luis, que nos decía: cuando yo era pequeñito mi madre me llevó a una iglesia para escuchar un concierto del Requiem de Mozart. Aquella música me fascinó por una parte, ya que me sonaba genialidad, pero por otra parte sufrí un sentimiento aterrador porque cada nota encerraba un sonido y una historia misteriosa. Desde entonces llevo una relación de amor-odio con la música clásica. Ahora no me digáis que la música clásica moderna no es la que se hace para el cine, la que utilizamos, o esta que pone Jeremy Martínez, así como casi final, ¿no? Este Harbinger de Mike Oldfield, que a mí me parece música clásica del futuro. Y el último de los ganadores nos decía: Mozart fue un genio, Beethoven es la música. Mensajes y final, porque en el minuto final diremos cómo ha acabado la encuesta. Jorge de Zaragoza nos dice si podríamos hablar un día sobre la criogenización a raíz de esto de los perros. Bueno, hicimos... Ya hemos hablado. Claro, es que mucha gente, ¿verdad, Santi? Se incorpora y es que llevamos 800 programas. Claro, es que hay gente que es muy es nueva. bueno que se incorpore, claro. Tú imagínate... Tú entrevistaste a la madre de la última mujer criogenizada, ¿te acuerdas aquella historia? Efectivamente. Pero es que fíjate qué reflexión. Hay gente ahora que nos escucha con 16 años que tenía 8 añitos cuando empezamos. Entonces es lógico que, Es verdad, que es mucha verdad. gente... Oye, y nos alegra mucho, Sí, ¿eh? señor. Pues mira, lo haremos. Habrá que empezar a ir cogiendo peticiones de... Porque decimos, es que lo hicimos en el programa 71, claro, vamos casi en el 800, Y ha pasado mucho más tiempo. que nos van a seguir. Mira, ya una niña que se llama Marta y que ya nos sigue desde el día 9 de febrero, que es cuando ¿Qué ha vio la nacido? luz. Madre mía. Dice mis papás que soy la milenaria más fiel de todos, pues llevo mis 9 meses de gestación escuchándoos todos los días por Es la noche. el efecto milenio, en vez del efecto Mozart, le han puesto Milenio 3. En la barriga de mi mamá, mis papás, además del programa en directo, se bajan los podcasts, los escuchan todas las noches, así que vuestras voces me son tan familiares. Y con 2 días nos escribe ya. Sí, Martita Bueno, Alonso Fernández esto se llama. promete, Dice ¿eh? que gracias por los minutos de misterio que tan felices hacen a mis papás. Pues gracias a vosotros A toda la familia. por enviarnos este magnífico mensaje y tan buena noticia, el tener una milenaria más Hombre. en nuestras filas. Nos dice: hola, pues veréis, yo entiendo, coged al vagabundo. La psicofonía, que siguen diciendo de todo. Coged al vagabundo. Sé que suena un poco raro, así que luego la volveré a escuchar con cascos y seguro que lo escucho mejor. Ya alguno va a entender un nombre como Sergei Brukonenko o algo así. Nos dicen también: soy Juanra de Valencia. En toda la franja fronteriza de Estados Unidos existen más de 20 áreas 51. Incluso murieron soldados al estrellarse un ovni. 200 soldados. Pues el ovni era como una plaza toros, vamos, porque Sí, para bueno, que mueran 200 Es como soldados. el caso aquel de la familia Montorio de Burgos, ¿no? Era como una plaza de toros, mítico Igual. titular de la Gaceta del Norte de los años 70. Muchas gracias por ofrecernos la 9ª sinfonía de Beethoven. Es la más maravillosa jamás creada por el hombre. Siempre que la oigo me conmueve enormemente. Y habrá ganado Beethoven, ranking final, hemos puesto, podríamos haber puesto muchísimos más, pero hemos puesto quizá a los más populares. Pues no, ha ganado Mozart, 40,1% contra Santi, me debes Beethoven, una cena. Hala. 33,1%. Le sigue Bach, 13,7%, Tchaikovsky, 7,4% y el pobre Vivaldi, 5,7%. ¿Qué ha pasado con Vivaldi? Solo Carlos Largo apostaba por De Vivaldi. verdad. Con las 4 estaciones, pero al final nada. Se ha quedado el hombre ahí un poco al final chafado. Jeremy Martínez, compañero, nuestra batuta de esta noche y de todas las noches en Nada del Misterio. Feliz semana. Carlos, Fermín, feliz semana. Santi, hasta la próxima semana, compañero. Hasta la próxima semana. Feliz semana. Y Carmen, mañana nos vemos, a eso de las 12. Mañana nos vemos con temas muy interesantes, Iker. Ahí, defendiendo el pabellón en la tele, con Sí. temas impresionantes. Que está duro, que nos Hombre, sigan. sí, claro que sí. Un abrazo muy fuerte, amigos.